¿Vas a matarme?, preguntó Fimalo. Ni hablar, respondió Roland, pues tus deberes no están realizados. Tienes otro que viene justo detrás de ti. Fimalo levantó la vista. Había un destello de interés de sus viejos ojos reumáticos. ¿Tu hijo? Mi hijo, y también el de tu señor. ¿Le podrás decir algo de mi parte en vuestra garla? Si estoy vivo para decírselo, claro. Dile que soy viejo y gruñón, mientras que él es joven. Dile que si permanece rezagado puede seguir vivo mientras sueña con su venganza, aunque no sé qué le he hecho yo para que quiera vengarse. Y dile que si sigue adelante lo mataré e intentaré matar a su padre rojo. O bien oyes y no escuchas, o escuchas y no crees, comentó Fimalo. Ahora que se había desvelado su trampa, que no era nada tan glamuroso como un Ufi, pensó Susana, no era más que un publicista retirado del norte del estado de Nueva York. Parecía profundamente agotado. No puedes matar a una criatura que se ha suicidado, ni tampoco puedes entrar en la Torre Oscura, porque solo hay una entrada, y el balcón sobre el que Los está encarcelado la gobierna, y está armado con armas suficientes. Las snitches te seguirán el rastro y te darán caza en cuanto estés en la mitad del campo de rosas. Eso es lo que nos preocupa, dijo Roland, y Susana pensó que pocas veces había dicho algo más cierto. Ella ya se estaba preocupando. Y en cuanto a ti, ¿le transmitirás mi mensaje a Mordred cuando lo veas? Fimalo hizo un gesto de consentimiento. Roland sacudió la cabeza. No te limites a agitar esa mano hacia mí, desgraciado. Quiero oírlo de tu boca. Le transmitiré el mensaje, dijo Fimalo. Luego añadió, si es que lo veo y garlamos. Lo verás. Buenos días, señor. Roland empezó a darse la vuelta, pero Susana lo agarró por el brazo y él se volvió. Júrame que todo lo que nos has dicho es verdad. Le soltó al feo viejo que estaba sentado en el puente adoquinado y bajo la fría mirada de los cuervos, que estaban empezando a volver a sus antiguos puestos. No tenía la menor idea de lo que quería saber ni probar con eso. ¿Sabría ese hombre mentía incluso ahora? Seguramente no, pero de todas formas lo presionó. Júralo por el nombre de tu padre y por su rostro también. El viejo levantó la mano derecha hacia ella, con la palma hacia afuera, y Susana vio que incluso allí tenía heridas abiertas. Lo juro por el nombre de Andrew John Cornwell, de Tioga Spring, Nueva York, y también por su rostro. El rey de este castillo de verdad se ha vuelto loco y de verdad hizo explotar esas bolas de cristal que llegaron a sus manos. De verdad obligó a su personal a tomar veneno y de verdad los contempló mientras morían. Extendió la mano que había tenido levantada en dirección a la cesta de mimbre con diversos miembros. ¿De dónde crees que he sacado esto, señora Mirlo? ¿De Muñones R.A.S.? Ella no entendió la referencia y permaneció callada. De verdad se ha ido a la Torre Oscura. Es como el perro de esa antigua fábula o alguna otra historia que quiere asegurarse de que si no puede sacar ningún provecho del heno, nadie puede hacerlo. Ni siquiera os he mentido sobre lo que había en estas cestas. En realidad no. Simplemente os he mostrado los productos y he dejado que sacarais vuestras conclusiones. Su sonrisa de cínica complacencia hizo que Susana se preguntase si tenía que recordarle que Roland, al menos, había descubierto su trampa. Decidió que no valía la pena. «Solo os he dicho una mentira», dijo el antiguo Austin Cornwell, «que él había ordenado que me decapitaran». «¿Estás satisfecha, Susana?», le preguntó Roland. «Sí», respondió Susana, «pero no lo estaba. En realidad no. Vamos, sube al Jofat entonces y no volváis a hablarle en cuanto lo hayáis hecho. Es astuto». «Dímelo a mí», respondió Susana, y entonces hizo lo que le habían dicho.
Largos días y placenteras noches, dijo el antiguo Sir Cornwell desde donde permanecía sentado entre las serpientes moribundas y retorcidas. Que Jesús hombre os vigile y a todo vuestro clan familiar, y que os dé buen juicio antes de que sea demasiado tarde para el buen juicio y os aleje de la torre oscura. 6. Retrocedieron lo andado hasta la intersección donde se habían alejado de la senda del haz, para dirigirse al castillo del rey carmesí. Allí Roland se detuvo al descansar durante unos minutos. Se había levantado una ligera brisa, y la banderilla patriótica ondulaba con el viento. Susana la miró y en ese momento le pareció vieja y desvaída. Las fotos de Nixon, Lodge, Kennedy y Johnson habían quedado cubiertas por unas pintadas que también eran viejas. Toda la atracción, una atracción tan harapienta como había logrado crear el rey carmesí en todos los sentidos, había desaparecido. Máscaras fuera, pensó Susana con cansancio. Fue una fiesta fabulosa, pero ahora ha terminado y la muerte roja lo domina todo. Se tocó el grano que tenía justo en la boca y se miró la punta del dedo. Esperaba ver sangre, pus o ambas cosas. No había nada, y eso fue un alivio. ¿Cuánto te has creído?, le preguntó Susana. Bastante, contestó Roland. Así que está allá arriba, en la torre. No dentro de ella, sino atrapado en ella, sonrió. Hay una gran diferencia. No lo sé. ¿Crees que si pudiera controlar tus pistolas, podría volver al interior de la torre y ascender hasta lo más alto? Sí. La respuesta no se hizo esperar. ¿Y qué harás? Impedirle que hagan nada de eso. Habló como si se tratase de una evidencia, y Susana supuso que podía serlo. Lo que había olvidado de alguna forma, puñeta, era lo literal que era Roland, con todo. ¿Estabas pensando en atrapar a Mordred en el castillo? Sí, admitió Roland, pero teniendo en cuenta lo que hemos encontrado allí y lo que nos han dicho, me ha parecido mejor seguir adelante. Más simple. Mira. Se sacó el reloj y levantó la tapa de golpe. Ambos observaron que la segunda manecilla corría a toda prisa por su cuenta, pero a la misma velocidad que antes. Susana no lo sabía con seguridad, aunque no lo creía. Levantó la vista para mirar a Roland con las cejas arqueadas. Gran parte del tiempo sigue funcionando bien, comentó Roland, pero ya no funciona bien todo el tiempo. Creo que se retrasa un segundo cada 60 o 70 revoluciones, tal vez entre 6 y 3 minutos al día. La verdad sea dicha. Eso no es mucho. No, reconoció Roland, apartando el reloj, pero es un principio. Que Mordred haga lo que quiera. La torre oscura está cerca, pasadas esas blancas tierras, y tengo la intención de llegar hasta ella. Susana entendía su impaciencia. Lo único que esperaba es que no lo convirtiera en descuidado. Si lo hacía, la juventud de Mordred de Cheyne podría dejar de importar. Si Roland cometía el error adecuado en el momento inadecuado, ella, Acho y él podrían no ver jamás la torre oscura. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un gran revoloteo. No muy acallado por ese sonido, se escuchó un ruido humano que empezó como un aullido y rápidamente se agudizó hasta convertirse en un chillido. Aunque la distancia apagó ese grito, el horror y el dolor del mismo resultaban demasiado nítidos. Al final, gracias a Dios, se acalló. El ministro de Estado del rey carmesí ha entrado en el claro, dijo Roland. Susana miró de nuevo hacia el castillo. Pudo ver sus murallas rojas ennegrecidas, pero nada más. Le alegró no ver nada más. Mordred tiene hambre, pensó. Le latía el corazón deprisa y pensó que jamás había estado tan asustada en toda su vida. Ni siquiera cuando había estado tendida junto a Mía mientras daba a luz, ni siquiera en la oscuridad bajo el castillo Discordia. Mordred tiene hambre, pero ahora será alimentado. 7. El viejo, que había empezado su vida como Austin Cornwell y que acabaría como Rando Thornfull,
sentado en el extremo del castillo del puente. Los grajos habían esperado sobre él, tal vez con la sensación de que lo mejor del día todavía no había llegado. Tordeful estaba bastante abrigado gracias a la trenca que llevaba y se había agenciado un buen trago de coñac antes de salir a encontrarse con Roland y su amiga la señora Mirlo. Bueno, tal vez esa no fuera exactamente la verdad. Tal vez fueran Brass y Compson, también conocidos como Femalo y Fumalo, quienes se habían dado el trago del mejor coñac del rey, y el exministro de Estado de Los, quien se había pulido el último tercio de la botella. Sea cual fuere la causa, el viejo se quedó dormido y la llegada de Mordred Talón Rojo no lo despertó. Se sentó con la barbilla apoyada en el pecho y le caía la baba entre los labios cerrados y parecía un bebé que se había quedado dormido en su trona. Los pájaros que estaban en los parapetos y pasos se habían agrupado más que nunca. Seguramente se habían acercado con la llegada del joven príncipe, aunque él los miró e hizo un gesto en el aire. La mano derecha abierta se agitó con brusquedad delante de su cara. Luego la cerró en un puño y la bajó. «Esperad», decía el gesto. Mordred se detuvo en el lado del puente que quedaba en la parte del pueblo para olfatear con deleite la carne putrefacta. Ese olor había sido lo suficientemente atractivo para hacerlo ir hasta allí, pese a que sabía que Roland y Susana habían seguido por la senda del haz. Que su mascota, el Brambo, y ellos volvieran a su camino, pensó el niño. Ese no era el momento de acortar las distancias. Más tarde su papi blanco bajaría la guardia, aunque fuera por un instante, y entonces Mordred lo haría suyo. Esperaba que para la hora de la cena, aunque para el almuerzo o el desayuno, también habría estado bien. La última vez que vimos a este tipo no era más que un hortelanito. «Mi niñito, mi pequeño, trae las bayas. Presto, crío». La criatura, que estaba más allá de las puertas del castillo del rey carmesí, se había convertido en un niño de unos 9 años. No era un niño guapo, no era del tipo que nadie salvo su madre loca habría llamado bonito. Este tenía menos que ver con su compleja herencia genética que con el hambre pura y dura. La cara, que se encontraba detrás del seco y negro mechón de pelo, estaba demacrada y demasiado chupada. La carne bajo los ojos del bombardero de Mordred era de un descolorido y ojeroso violeta. Su piel era un picoteo de heridas y machucones. Estos, como el grano que tenía Susana junto a la boca, podían haber sido el resultado de su viaje por las tierras ponzoñosas, pero seguramente la dieta de Mordred tenía algo que ver con ello. Podría haberse aprovisionado de latas de comida antes de partir desde el puesto control que estaba pasada la boca del túnel. Roland y Susana habían dejado un montón de conservas, pero no había pensado en ello. Como Roland sabía, todavía estaba aprendiendo los trucos de la supervivencia. Lo único que Mordred se había llevado del cobertizo era una chaqueta colchada de ferroviario, hecha harapos, y un par de botas utilizables. Encontrar las botas había sido un golpe de suerte, aunque estaban casi rotas a consecuencia de su viaje. De haber sido un hum o incluso una mera criatura viviente, para el caso, Mordred había muerto en las tierras yermas, con abrigo o sin él, con botas o sin ellas. Como era lo que era, había llamado a los grajos cuando tuvo hambre, y a los grajos no le había quedado otra que cumplir. Los pájaros fueron un ágape asqueroso, y los gusanos que había sacado de debajo de las piedras manchadas y todavía ligeramente radiactivas fueron incluso peores, pero los había engullido con ansia. Un día había tocado la mente de una comadreja y le había ordenado acudir a él. Era un ser canijo y horrible, a punto de morir de hambre, pero les pareció el mejor filete del mundo después de los pájaros y los gusanos. Mordred se había transformado en su otro ser y había envuelto a la comadreja con su abrazo de 7 patas y la había sorbido y comido hasta que no quedó más que un pedazo de pelaje desgarrado. De buena gana se habría zampado otra docena, pero esa había sido la única.
y ahora tenía una cesta llena de comida ante él. Estaba toda podrida, cierto, pero ¿y qué? Incluso los gusanos resultaban nutritivos, más que suficiente para conseguir llegar al bosque negro nevado del sudeste del castillo, que estaría plagado de caza. Pero antes que la caza estaba el viejo. Rando, dijo, Rando Thulful. El viejo se sobresaltó, masculló algo y abrió los ojos. Durante un instante miró al niño escuálido que estaba delante de él con una total falta de comprensión. Sus ojos reumáticos se llenaron de miedo. Mordred, hijo de los, dijo, intentando esbozar una sonrisa. Salve, futuro rey. Hizo un gesto arrastrando los pies, luego pareció que se daba cuenta de que estaba sentado y de que no podía hacerlo. Intentó encontrarse los pies, cayó hacia atrás con un sobresalto que divirtió al niño. La diversión había sido difícil de encontrar en las tierras yermas y le agradecía. A continuación volvió a intentarlo. Esta vez consiguió levantarse. No veo más cuerpos que los de los dos tipos que parecían muertos e incluso más viejos que tú, comentó Mordred, echando un vistazo a su alrededor de una forma exagerada. Está claro que no veo pistoleros muertos de ninguna variedad, ni de los de piernas largas ni los de piernas cortas. Dices verdad, y yo digo gracias, por supuesto que lo digo, pero puedo explicarlos ahí, y con bastante facilidad. Oh, esperad, contened vuestra explicación, pese a lo que excelente que estoy seguro que pueda ser. Deja que adivine. ¿Es que las serpientes se han dirigido hacia el pistolero y su señora largas y gordas serpientes, y tú has hecho que vayan más allá del castillo para que estén a salvo? Mi señor, de ser así, prosiguió Mordred, tiene que haber habido un poderoso montón de serpientes en vuestra cesta, porque todavía veo muchas por aquí. Algunas parecen haberse alimentado de lo que iba a ser mi cena, aunque las groseras y podridas extremidades de la cesta todavía serían su cena. Parte de ella, Mordred le echó al viejo individuo una mirada de reproche. ¿Has escondido entonces a los pistoleros? La mirada de miedo del viejo desapareció y fue sustituida por una mirada de resignación. Mordred consideró ese descaro exasperante. Lo que quería ver en el rostro del viejo no era miedo y sin duda no era resignación, sino esperanza. Esperanza que Mordred aprovecharía cuando le fuese bien. Su silueta tembló. Durante un instante el viejo vio la negrura amorfa que acechaba debajo y las numerosas patas. Entonces desapareció y el niño volvió. Por el momento, al menos. Que no muera gritando, pensó el antiguo Austin Corwell. Al menos garantizadme eso, dioses que existís. Que no muera gritando en manos de más monstruosidades. ¿Sabes lo que ha ocurrido aquí, joven Saí? Está en mi mente y también en la tuya. ¿Por qué no coges el desastre que hay en la cesta, las serpientes también, si a bien tienes, y le dejas a un viejo la poca vida que le queda? Por la gloria de tu padre, sino por la tuya. Le serví bien, incluso al final. Simplemente podría haberme escondido en el castillo y dejarlo seguir su camino, pero no lo he hecho. Lo he intentado. No tiene salida, le respondió Mordred desde el extremo del puente donde se encontraba. Sin saber si eso era cierto o no. No le importaba. La carne muerta era solo alimento. La carne viva y la sangre todavía fresca con el oxígeno del último aliento de un hombre. ¡Ah! Eso era otra cosa. Eso era una buena comida. ¿Me ha dejado un mensaje? Sea, sabes que sí. Dámelo. ¿Por qué no lo coges de mi mente? Una vez más se produjo ese cambio vibrante y momentáneo. Durante un instante no fue ni el niño ni la araña con tamaño de niño en el extremo más alejado del puente, sino algo que era ambas cosas al mismo tiempo. A Saí Thulful se le secó la boca pese a la baba que le había caído durante la cabezadita y que todavía le brillaba en la barbilla. La versión infantil de Mordred volvió a solidificarse en el interior de su harapiento y podrido abrigo. «Porque me agradará escucharlo de tu alcantarilla vieja y babosa», le dijo a Thulful. El viejo se chupó los labios. «Está bien,
si a bien tienes. Ha dicho que él es viejo y tú eres joven, y sin una pizca de malicia. Ha dicho que si no te quedas donde perteneces, tendrá que arrancarte la cabeza de encima de los hombros. Ha dicho que le gustaría mantenerse firme ante tu padre rojo mientras él está atrapado en ese balcón. Eso era mucho más de lo que Roland había dicho en realidad, como nosotros deberíamos saber, habiendo estado presentes, y más que suficiente para Mordred. Aún así no era suficiente para Randall Truffaut. Puede que solo 10 días antes hubiera bastado para el objetivo del viejo, y que era provocar al niño para que lo matara pronto. Pero Mordred se había convertido en un experto a toda prisa y en ese momento contuvo su primer impulso de cruzar el puente, dando grandes zancadas en dirección al patio del castillo, cambiar mientras avanzaba y arrancarle a Randall la cabeza de cuajo con un golpe de pata con púas. En lugar de hacer eso, echó un vistazo a los grajos. Eran cientos y ellos le devolvieron la mirada, con la misma intención que los alumnos de una clase. El niño hizo un gesto vibrante con los brazos, entonces apuntó al viejo con el dedo. El aire se llenó de repente del aleteo creciente. El ministro del rey se volvió para huir, pero antes de dar un solo paso, los grajos cayeron sobre él en una nube negra como la tinta. Él subió los brazos para protegerse la cara, mientras ellos la emprendían con su cabeza y sus hombros, convirtiéndolo en un espantapájaros. Ese gesto instintivo no resultó útil. Más grajos aterrizaron en sus brazos, levantando hasta que el peso de los pájaros los obligó a descender. Los picos pellizcaban y pinchaban la cara del viejo y hacían brotar la sangre de pequeñas puntitas, como tatuajes rojos. «No», gritó Mordred, «dejad la piel para mí. Podéis quedaros con los ojos». Entonces los ansiosos grajos le arrancaron los ojos a Randall de sus cuencas de rostro vivo. El exministro de Estado lanzó el poderoso aullido que Roland y Susana habían escuchado mientras se aproximaban a la salida de la villa del castillo. Los pájaros, que no encontraron un lugar para posarse, revoloteaban a su alrededor, creando una tormenta eléctrica de seres vivos. Le dieron la vuelta cogiéndolo por los talones y lo llevaron hasta el niño, sustituido por el otro al nacer, que en ese momento se había acercado hasta el centro del puente y se había instalado allí. Las botas y el ajado abrigo acolchado habían quedado atrás. En el lado del puente quedaba el pueblo, lo que le esperaba a Saí Randall, levantando sobre sus patas traseras, con las patas delanteras levantadas en el aire, una marca roja en el vientre demasiado visible. Era Dan Tété, el pequeño rey carmesí. El hombre levitó hacia su destino, chillando y sin ojos. Se puso las manos por delante, haciendo gestos para protegerse, y la araña lo atrapó con sus patas delanteras y se lo llevó a las fauces y lo mordisqueó como un palo de caramelo. Rico, rico. 8. Esa noche, más allá de las últimas casas del pueblo, extrañamente estrechas y extrañamente desagradables, Roland se detuvo delante de lo que seguramente era el granero de un modesto agricultor. Se quedó de cara a la ruina del edificio principal, olfateando. «¿Qué, Roland, qué? ¿Hueles la madera de ese lugar, Susana?» Ella olfateó. «De hecho, si la huelo. ¿Y qué?» Roland se volvió hacia ella con una sonrisa. «Si podemos olerla, podemos quemarla». Eso resultó ser cierto. Tuvieron problemas al encender el fuego, incluso ayudados por uno de los trucos más astutos de viaje de Roland y media lata de esterno, pero al final lo consiguieron. Susana se sentó tan cerca de la lumbre como pudo, volviéndose a intervalos regulares para calentarse a ambos lados por igual, disfrutando del calor que primero le brotó por el rostro y en los pechos, y luego en la espalda. Había olvidado lo que era estar caliente y no paró de tirar maderos a las llamas hasta que el campamento era una rugiente hoguera. Para los animales de campo abierto de más allá de la senda del Sanadoraz, ese fuego debía de ser como un cometa que había caído en la tierra, que todavía brillaba.
Acho estaba junto a ella, con las orejas levantadas, mirando al fuego como si estuviera hipnotizado. Susana seguía esperando que Roland protestase, que le dijera que dejase de alimentar la maldita hoguera y empezara a dejar que ardiera por la gloria de su padre, pero no lo hizo. Se limitó a permanecer sentado con sus pistolas desmontadas delante, las piezas llenas de aceite. Cuando el fuego se puso demasiado caliente, retrocedió un par de metros. Su sombra danzó delgada, describiendo el Comala a la luz de la hoguera. ¿Puedes resistir 1 o 2 noches más de frío?, le preguntó al final a Susana. Ella sintió. Si tengo que hacerlo, en cuanto empecemos a ascender hacia las tierras nevadas, hará frío de verdad, añadió Roland, y aunque no puede prometerte que tengamos que pasar sin fuego solo 1 noche, no creo que puedan ser más que 2. ¿Crees que será más fácil conseguir algo de caza si no hacemos fuego, verdad? Roland asintió y empezó a montar de nuevo sus pistolas. ¿Tan pronto como pasado mañana habrá algo que cazar? Sí. ¿Cómo lo sabes? Roland se lo pensó y sacudió la cabeza. No puedo decirlo, pero lo sé. ¿Puedes olerlo? No. ¿Les has tocado la mente? No, tampoco es eso. Ella lo dejó estar. Roland, ¿y si Mordred envía a los pájaros contra nosotros esta noche? Roland sonrió y señaló las llamas. Por debajo de ellas, un creciente lecho de brasas rojas se encendían y palidecían como el aliento de un dragón. No se acercarán a vuestra hoguera. ¿Y mañana? Mañana estaremos más lejos de Le Casse-Roi Rouge de lo que puedan llegar, ni que los convenza Mordred. ¿Y cómo sabes eso? Volvió a sacudir la cabeza, aunque creyó que conocía la respuesta a esa pregunta. Lo que sabía provenía de la torre. Podía sentir el latido de su despertar en la cabeza. Era como el verde que destacaba entre la hierba seca, aunque era demasiado pronto para decirlo. «Túmbate, Susana», dijo, «tómate un descanso. Yo haré guardia hasta medianoche. Luego te despertaré». «Así que ahora montamos guardia», comentó ella. Él asintió con la cabeza. «¿Y él nos está vigilando?» Roland no estaba seguro, aunque creía que Mordred los vigilaba. Lo que veía en su imaginación era un niño delgaducho, pero con la barriguita hinchada, pues había comido bien, desnudo en el interior de un harapiento y sucio abrigo. Un niño delgaducho, guarecido en una de esas casas artificiales angostas, tal vez en la 3ª planta, donde la línea de visión era buena. Está sentado en una ventana con las rodillas apoyadas contra el pecho para darse calor. Tal vez le dolía la cicatriz del costado por el frío que se calaba hasta los huesos, contemplando el resplandor de su hoguera, celoso de ella, celoso de su compañía, además. Media madre y padre blanco, dándole la espalda. «Es probable», respondió Roland. Ella iba a acostarse, pero entonces se detuvo, se tocó la herida que tenía junto a la boca. «Esto no es un grano, Roland». «¿No?». Se quedó sentado en silencio mirándola. «Tenía una amiga en la facultad a la que le salió una igual», comentó Susana. «Sangraba y luego dejó de sangrar. Luego casi se curó, pero al final se oscureció y volvió a sangrar. Fue al médico, un dermatólogo especializado o algo así, y le dijo que era un angioma, un tumor de la sangre. Le metió un chute de novocaína y se lo sacó con el escalpelo. Dijo que se alegraba de que hubiera ido en ese momento, porque cada día que esperase la cosa iba echando raíces un poco más profundas. Al final, dijo el médico, habría llegado hasta el paladar y puede que incluso hasta los senos del cráneo». Roland permanecía en silencio, a la espera. El término que Susana había utilizado resonaba en su cabeza. Tumor de sangre. Pensó que podría acuñarse para describir el mismísimo rey carmesí, y a Mordred también. «Nosotros no tenemos novocaína».
2 botines, dijo Deta Walker, y que nadie me diga lo contrario, tío. Pero si me llega a la puta hora, más te vale sacarte la herramienta y arrancarme de cuajo al cabrón. ¿Lo harás más rápido que el Brambo o esa caza mosca al vuelo? ¿Te has enterado, bacalao? ¿Lo has cogido? Sí, ahora túmbate, descansa un poco. Ella se tumbó. 5 minutos después de que pareciera que se le había quedado dormida, Deta Walker abrió los ojos y le lanzó: «Te estoy vigilando, blanquito». Una mirada. Roland asintió con la cabeza en dirección a ella y ella volvió a cerrar los ojos. Pasados un par de minutos, los abrió por segunda vez. Ahora fue Susana quien lo miró, y esta vez cuando cerró los ojos no volvió a abrirlos. Roland había prometido despertarla a medianoche, pero la dejó dormir 2 horas más, a sabiendas de que el calor del fuego su cuerpo estaba descansando de verdad, aunque solo fuera por esa noche. Cuando su nuevo y bonito reloj dijo que era la 1 en punto, sintió por fin cómo se deslizaba la mirada de su perseguidor. Mordred había perdido la batalla de conseguir mantenerse despierto en las horas más oscuras de la noche, como lo habían hecho incontables niños antes que él. Estuviera donde estuviese su habitación, el indeseado y solitario niño dormía con su maltrecho abrigo enrollado al cuerpo y la cabeza metida entre los brazos. ¿Y acaso su boca, todavía cubierta de la sangre de Saí Truffaut, se frunce y tiembla, como si estuviera soñando con el pezón que no conoció más que en una ocasión, con la leche que jamás ha probado? Roland no lo sabía. No estaba especialmente interesado en saberlo. Le alegraba estar despierto en la quietud de la noche, tirando troncos de vez en cuando al fuego que se consumía. Pensó que no tardaría en apagarse. La madera era nueva, que la madera con la que habían sido construidas las casas del pueblo, pero aún así era vieja, endurecida hasta convertirse en un material que era prácticamente piedra. Al día siguiente verían árboles, los primeros desde que habían dejado el Calabrin Sturgis, si no contamos los que crecían bajo el sol artificial de Algulsiento y los que había visto en el mundo de Stephen King. Eso estaría bien. Mientras tanto, la oscuridad era implacable. Más allá del círculo del fuego moribundo gemía el viento y le levantaba el pelo de las sienes a Roland y le traía un ligero y agradable olor a nieve. Roland echó la cabeza hacia atrás y vio cómo el reloj de las estrellas encendía la oscuridad que tenía sobre la cabeza.